saludo para los pregoneros con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irvin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de iros leyendo la información, si es de su agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De antemano te deseo sigas teniendo un excelente día. Seguimos a martes 25 de octubre del 2022. Si me estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, qué mejor que un especialista hable sobre este tema, un tema que ha causado polarización y que lo ha simplemente provocado esta oposición que no tiene armas para poder seguir atacando. Sabemos que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, ahorita se encuentra de gira en cada uno de los estados para informar realmente de qué se trata esta reforma para que siga las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028 y sea aprobado. Sabemos que se necesitan de 17 estados que lo aprueben para que todo esto sea ya totalmente constitucional. Ahora bien, en una de estas participaciones había comentado que un militar pues también tendría el derecho de poder llegar a ser presidente de la República, cosa que no, hombre, ha causado bastante revuelo al decir que ahora se está planteando de que una de las corcholatas sea un militar. Ah, caray, ¿hasta dónde son capaces de llegar simplemente para causar este amarillismo del que no hay que caer? Por eso es que este abogado penalista les pega un tremendo tapadón de hocico a toda esta oposición. Porque, señores, algo que también quiero dejar en claro antes de mostrarle esta entrevista es que la decisión la tienen los ciudadanos, la tenemos los mexicanos, somos los que salimos a votar. Entonces, podrá postularse la persona que desee, pero va a estar de la mayoría de la ciudadanía si lo acepta o no. Y eso que quieren estar pintando, que se quiere llegar, o mejor dicho, a lo que antes, en donde un militar fue presidente y querer crear una dictadura, simplemente lo hacen para causar amarillismo. Y eso es lo más denigrante, que puede hacer esta oposición. Querer mentir. Fíjense ustedes, porque con hechos, con argumentos, así es como se calla esta oposición y no con mentiras, como lo hace Loretito. Escuchen ustedes. Buenísima la participación, buenísima. Y le damos la bienvenida a Gabriel Regino, licenciado en Derecho, abogado penalista. Él es el titular de Regino Abogados, precisamente. En su momento fue subsecretario de Seguridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si no nos falla la memoria. Abogado Gabriel Regino, gusto saludarlo. Gracias por aceptar platicar unos minutos para la audiencia de La Octava. Carlos, ¿qué tal? Muy buena tarde para ti y para toda tu amplísima audiencia. No, hombre, muchas gracias, abogado Gabriel Regino. Pues un asunto que llamó mucho la atención durante el fin de semana de manera particular fue una declaración que hizo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en donde mencionó que sin lugar a dudas, por supuesto que sí, un militar podría participar y contender para convertirse en presidente de la República Mexicana, porque la ley de alguna o de otra manera lo facultaría o lo permitiría. Este tipo de declaraciones hechas por el secretario de Gobernación pues han levantado ámpula en diversos sectores. De manera particular, por ejemplo, recuerdo la declaración de Emilio Álvarez y Casa, el coordinador del Grupo Plural en la Cámara de Senadores, diciendo que la declaración de Adán Augusto López Hernández podría ser prácticamente un guiño casi o un anticipo de lo que podría estar pensando el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso con la posibilidad de proponer un candidato militar para la presidencia de México si es que las corcholatas no despegan. A mí me parece una suposición un tanto aventurada, Gabriel Regino, pero de entrada, yéndonos al principio, ¿sí sería posible que tuviéramos nuevamente un presidente como militar con base en las leyes actuales? Partiendo de la Constitución, que es el máximo ordenamiento legal de nuestro país, el hecho de que podamos tener como presidente a un militar es absolutamente factible. Es decir, un militar en activo, un soldado raso, un teniente, un capitán, un coronel, un general, pueden llegar a ser presidentes de la República siempre y cuando se postulen 6 meses antes de la elección presidencial como candidatos y
renuncien al ejercicio activo de la milicia. Esto es posible de manera constitucional. En nuestro país, Carlos Auditorio, hemos tenido muchos presidentes emanados de las Fuerzas Armadas. Y de hecho el último fue efectivamente Manuel Ávila. Quiero hacer aquí un alto para que vean ustedes que no se trata simplemente nada más de causar polarización y sobre todo andar defendiendo, sino que pues estos que dicen que hay que respetar la Constitución no lo hacen y nada más crean disturbio. Y efectivamente, aquí se los muestro para que vean ustedes que no es mentira. El artículo 82, para ser presidente se requiere, y aquí en el, quinto, lo dice. Miren, no estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército 6 meses antes del día de la elección. Y esto fue reformado el 8 de enero de 1943. Desde 1943. Es decir, que ¿en dónde está la mentira? ¿En dónde? ¿En dónde está dando una ocurrencia Dan Augusto? Lo dice en la Constitución. Y también hay que dejarlo en claro y lo vuelvo a precisar, señores. Depende de la mayoría de la ciudadanía, si quieren o no. No es porque se quiera poner y ya. Ese es el detalle. Y hay que recordarles a estos de la oposición que no estamos en esos gobiernos en donde se hacían fraudes, en donde simplemente la ciudadanía no levantaba o ellos hacían de las suyas. Las cosas ya cambiaron, la gente ya está más despierta y decidimos quién quiere o no. Podrá postularse el que quiera cumpliendo con lo que diga la Constitución, pero está de nosotros el decidir si queda o no queda. Así que basta de querer engañarnos y polarizar, porque lo que quieren vender es que se quiere crear una dictadura y todo esto lo están armando ya. No, por favor. No. Seguimos. Y la Camacho en la década, o mejor dicho, en el sexenio del 40 al 46. De hecho, su llegada al poder estuvo muy cuestionada y hay que recordar que el candidato contra el que él compitió era también un general, con la característica de que en aquel tiempo ambos estaban activos, habían desempeñado servicios en diferentes guarniciones militares y en el momento de la elección que se llevó a cabo y posteriormente a la elección hubo muchos disturbios en el país que costaron la vida a muchas personas. Quizá esa haya sido la razón por la que en 1943 se reformó la Constitución y de manera concreta el artículo 82, que es el que se encarga de establecer los requisitos para que una persona pueda ser presidente de la República. Entre ellos se encuentran ser ciudadano mexicano por nacimiento, no haberse ausentado del país un año antes de la elección, no ser ministro de culto, ni dirigente de alguna cuestión de carácter religiosa. Y si es fiscal, si es secretario de Estado o militar, tiene la obligación de retirarse de esa función 6 meses antes del día de la jornada electoral. En el entendido entonces de que la posibilidad es real, que podamos nuevamente contar con un presidente que pudiera emanar de las Fuerzas Armadas siempre y cuando cumpliera con todos estos requisitos que ya nos ha mencionado Gabriel Regino. Ahorita quizás el punto tendría que ser, con base en lo que hemos analizado y con lo que hemos visto, ¿convienen los presidentes militares? ¿Por qué se habla en estos momentos del asunto? ¿Solo por el hecho de que pues, la Guardia Nacional, al pasar como adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional, hemos escuchado que los discursos hablan de una militarización en el país? Es decir, todos estos elementos y añadido el elemento de un secretario de Gobernación planteando esa posibilidad, ¿de qué nos hablan, Gabriel Regino? ¿Están tratando de demostrar que pues lo que se hace desde el gobierno oficial no es malo, no es en perjuicio para los ciudadanos, con la muestra de que hasta un presidente podríamos tener? Y la oposición, ¿qué es lo que está haciendo por su parte? Aprovecharse precisamente del asunto para seguir diciendo que la militarización es lo malo. Es decir, todo esto podríamos englobarlo simple y sencillamente en lo que tantas veces ha dicho el presidente. ¿Politiquería, Gabriel Regino? La Constitución permite esta figura desde 1943. Bien. Actualmente, en el 2022, estamos en un clima de exasperación, desde luego, en el que la militarización que la sociedad podemos entender como la alta intervención del ejército en diferentes áreas
que anteriormente eran asignadas a la población civil, como por ejemplo la construcción de aeropuertos, la construcción de trenes, aduanas, etcétera, viene a conformar todo un ambiente que desde luego, cuando un secretario de Gobernación dice lo que la Constitución dice desde hace más casi de 80 años, pues genera un debate de esta naturaleza. Claro. Bueno o no es bueno tener un presidente militar, eso es una decisión del pueblo que en la democracia tiene que decidir en las urnas y la Constitución lo está contemplando con la condición, se insiste, en que se retire del servicio activo 6 meses antes de la jornada electoral. Perfecto, Gabriel Regino. Podríamos pensar entonces de alguna o de otra manera que por lo menos en lo que se refiere a la ley, el asunto es posible. Y sin embargo, no tendría por qué levantarse o por qué hacerse tanto ruido si al final de cuentas la decisión pues será de los electores. Esa sería la conclusión de alguna manera, Gabriel Regino. Absolutamente, constitucionalmente es posible y la última decisión está en los ciudadanos al ejercer el voto. Perfecto. Pues ahí está, señores. Cuando se habla con la verdad y se habla así explicando las cosas, no hay que caer en este tipo de juegos. La Constitución lo marca, no se está haciendo nada. Dicho sea de paso, el mismo secretario de Gobernación, a don Augusto, se los dijo, así literalmente, lean la Constitución. Él no está diciendo nada malo, no es ocurrencias. Ahí está. Y está tocando un tema en el que se está hablando de las Fuerzas Armadas y fue un comentario. Pero ya sabemos cómo se las gastan. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un bonito día. Servidor Irvin Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.